Bueno, el texto es un texto interesante porque ahora en la continuación de todo lo que hemos venido viendo sucesivamente nos va a empujar a una verdad muy rica que, mira, si empiezo a detallar el pasaje, me desviaría del sentido del mismo. Vaya ironía. El texto trae un sentido, pero lo que hay alrededor con esto de que llegan, predican, que no a judíos, que sí a judíos, que no a los griegos, que no, que hijo de consolación se presenta, que vienen otros de otras regiones y anuncian, en fin. Mira, a lo que vamos y lo que enseña el pasaje es la fidelidad contra viento y marea. La fidelidad del creyente, del discípulo, contra todo tipo de obstáculo, malestar, vicisitud, planes frustrados, estorbos. Mira, podríamos enumerar una serie de circunstancias, pero el asunto entonces es fieles pese a todo. Ahora, esa es la exhortación que arroja el texto, porque recién convertidos unos y otros, de judíos y gentiles, la enseñanza que debe quedar como una estaca bien puesta, y hago la ilustración de esas carpas de los circos de antes que ponían unos enormes estacas, sí, para amarrar los cabos y tener esas cosas, pero eran profundas, eran muy fuertes. La instrucción es como esa estaca bien fija, con mucha fuerza, que no se mueve. O sea, el creyente debe estar así. Y las calamidades son muchas y son varias. El pasaje lo que presenta es hambruna. Y la ironía es que dice en tiempos de Claudio. Claudio es un sinónimo de Nerón. Era una manera también de llamar a Nerón, Claudio Nerón. Y tú sabes de Nerón, todo lo que nos arroja la historia, un psicópata, enfermo, loco, que aparte de todas las tonterías que hacía en vida, para cerrar su actuación como César, fue incendiar Roma y con ello culpar a los cristianos de ese incendio, en fin, pero era un desquiciado. Ahora, en el Evangelio Juan, quiero decir, en los escritos juaninos, que es Evangelio, Cartas y las 7 iglesias de Asia, Apocalipsis, él tiene una manera de describir al gobierno. Yo sé que luego la gente se hace bolas con el material de las 7 cartas de Asia. Y haciendo un paréntesis, ya que cada mensaje me gusta formar, educar, no solo arrojar la verdad, sino crear educación alrededor de la misma. La literatura apocalíptica no está limitada a esas 7 cartas de Asia. Literatura apocalíptica en la Biblia hay en el Antiguo Testamento. Y la literatura apocalíptica quiere decir que es un mensaje a descifrar. Eso es Apocalipsis, un mensaje a descifrar, escrito en clave para ser descifrado. ¿Por quiénes? Por el lector original. El escritor original le escribe a un lector original que conoce la manera de descifrar esas claves. Entonces, en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, en Daniel y en otras porciones bíblicas que viene literatura apocalíptica, como a las 7 iglesias de Asia, es clave para que descifre el lector original. De tal manera que cuando la gente improvisada o con superstición llega a esos textos, pues empieza a querer interpretar alegoría de manera literal o con fantasía. Y lo que hacen son verdaderos disparates. Por eso, a mí me gusta siempre puntualizar con la verdad del texto, con la guía del Espíritu Santo y con el trabajo más profesional que se puede hacer lingüísticamente a un texto,
No se diga de las Sagradas Escrituras, pues hay que interpretar, hay que hacer trabajo de hermenéutica correcto, preciso. De tal manera que todo lo que está allí, quienes tenemos la capacidad por escuela de poder interpretar esas claves, porque obviamente hay que irse a ese tiempo, hay que saber muchas cosas que no viene al caso enumerar, pero concluyo diciendo, esa triada que maneja Juan de falso profeta, anticristo y la bestia, que repito, muchos sacan fantasías alrededor de eso, está limitado a 3 actores. El anticristo es el sistema gnóstico que negaba la kenosis, la encarnación del Hijo de Dios, que decían que había sido un fantasma, que no se había encarnado, todas esas tonterías. Por eso Juan lo aclara en sus cartas cuando dice, el que niegue que el Hijo de Dios ha venido en carne, ese es el anticristo. Y Pablo, en su material, también se refiere al hijo de perdición, al anticristo, y también la gente piensa que es un personaje, pero Pablo, aludiendo al pensamiento juanino, describe también un sistema, y el hijo de perdición es un sistema que niega la aparición del Logos encarnado, del Hijo de Dios encarnado. Entonces el anticristo es el sistema que niega la divinidad de Cristo o el hecho de su encarnación. El falso profeta es el sistema gnóstico que metía judaizante y cristianismo. Es decir, sí, nos salvamos por creer en Cristo, pero tengo que meterle también la ley y empiezo con la circuncisión. Y eso siempre estuvo atrás del apóstol Pablo. Si lees asertivamente las cartas, no prejuicioso, que llegas a leer la Biblia ya con el cúmulo de ideas que te han venido diciendo, los disparates que has oído de varios púlpitos, sino que llegas a leer con asertividad las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta de su queja y de su permanente frustración, que cuando él va y da un rollo, atrás de él vienen estos. Viene el falso profeta, que es el sistema que dice gracia más ley, gracia más obras, gracia más circuncisión, y siempre lo estuvieron acosando. Entonces, el falso profeta es el cristianismo legalista o judío, mezcla de judío y cristiano. Ese es el falso profeta. Y la bestia se refiere con claridad, Juan, a el gobierno, el sistema corrupto de administración pública que lo único que hace es perjudicar y en el tiempo de ellos matar cristianos, perseguirlos. Por eso Juan está en Patmos y por eso en Hechos advierten, por el manejo de Nerón va a venir una hambruna tremenda. Y cuando se le da la nomenclatura a través de los 3 dígitos 666, es una hipérbole de la enorme estupidez del gobernante. El 6, en la cábala judía, en la numerología judía, era lo que no alcanzaba a estar bien, siempre iba a estar defectuoso. Algunos le llaman imperfecto, está bien. Lo que describe es que no alcanza nunca a estar bien. Ese es el 6. Y la hipérbole, o sea, la exageración de 3 tantos eso, está diciendo, es superanimal, es una verdadera bestia, es lo más estúpido que hay. Eso es lo que está diciendo 3 veces 6. Y yo sé, lo he escuchado, lo he leído, mucha literatura, mucho merolico, mucho hablantín, que agarra y que dice y maneja y que hay que buscar toda esta tontería. Juan lo que dice es, el gobierno es lo más estúpido que hay. Por eso usa la hipérbole de 3 veces lo mal hecho. Y de eso se lo da la bestia. El número de la bestia es, o sea, ahora, ¿por qué lo dice en clave? Imagínate. Si está clarito, literal, llega al receptor, lo ve cualquiera, no solo de las autoridades, sino de los que nunca falta, de los lamezuelas, soplones, convenencieros, o te voy a decir, hasta los que por salvar el pellejo
van a acusar a alguien por librarla. No solamente era la autoridad, no solamente eran los no cristianos, sino eran también los apóstatas. Por eso era muy rigurista la disciplina con quienes apostataban la fe, con quienes renunciaban por la tremenda persecución. Porque incluso, te la voy a poner así, si decían, te matamos a ti y a tu familia, si no nos dices quiénes son los cristianos, hubo gente que delataba por salvar el pellejo y de los suyos, así de grueso. Entonces, por eso tenía que escribirse con esa, en código, en clave, que te digo, para pasar desapercibido. Porque si están viendo, el gobierno es lo más estúpido que hay porque está matando cristianos, sean firmes y fieles hasta la muerte, no, hombre, pues así va a ir peor. Por eso se escribe en clave. Ahora, regresando a Hechos y diciéndote que Claudio, sinónimo Nerón, porque era otro de sus nombres, y que hizo barbaridad inmedia, todos decimos sí, es lo más tonto que ha habido el manejo de esos gobiernos. Pero yo te voy a decir otra cosa, y con el respeto debido, porque yo tengo que ir por delante cuando pido que hemos hablado de no manejar cuestiones de política ni de personajes, porque México hoy día tiene una polarización como nunca. Bueno, sí, por supuesto, pero hablo de periodos muy radicales en la historia de México, pero en la historia moderna del país no teníamos una polarización como la que existe ahora, precisamente en cuanto al gobierno federal. Y por respeto a mis ovejas y por la misma polarización y por cuidarnos de que esta polarización no llegue a la iglesia y haya encono o desencuentros, tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Pero en una palabra y a nivel mundial, no solo hablando de nuestro México, sino a nivel mundial, el gobierno se caracteriza precisamente por su falta de acierto, su mal manejo y porque también está caracterizado por N cantidad de intereses. Y hablamos de cualquier gobierno. Ahora, sí hago un paréntesis para decir que una situación de esta polarización que vivimos en el país es que han atribuido al gobierno actual características que rebasan, diríamos, lo humano en nuestro país, y no hablo de mi congregación, pero probablemente caiga en eso algunos, han dado un mesianismo al gobierno actual. Pero aclaro que no contribuyo a la polarización, ni a favor ni en contra de quien gobierna, pero de manera general reitero e insisto, el gobierno queda mal parado. Y ha habido protagonistas en nuestro país, en nuestra historia, gente que ha sido muy encumbrada en su manejo gubernamental, pero los que tenemos oportunidad de trabajar historia, tener formación sobre esta disciplina y tener metodología histórica, investigación histórica, hemos quedado con la cosa de que nos quedan a deber aún los grandes héroes. Te voy a poner un ejemplo nomás, y es un ejemplo muy delicado. Aquí en Michoacán, el general Lázaro Cárdenas, padre, está, bueno, general, ya, el hijo pues no, está lejos de eso, ¿no? Pero el general está considerado realmente casi como, bueno, un super personaje. Incluso en el ministerio anterior me tocó ver en alguna casa la fotografía del general Cárdenas como en un nicho de, pues, no era una reverencia, pero no le faltaba mucho. Y te tengo que decir esto, ¿eh? Aunque el Estado y el país posiblemente lo tengan en ese nicho, hay material histórico que nos dice que no lo merece. Y no voy a entrar más a ese asunto, pero
Eso existe, está la evidencia. Ahora, volvemos. Alguna vez mencioné, ¿quién querrá gobernar si siempre queda mal parado? Diríamos, por ejemplo, ahorita el nuevo presidente municipal, que no tiene partido político, pero que entra haciendo mucho ofrecimiento. La ciudad tiene una complejidad, y no hablo del estado, hablo de Morelia, la capital. Tiene una complejidad del tamaño del mundo, pero del tamaño del mundo. No solo es inseguridad, no solo es la economía, son obras que federal y estatal quedaron a medias y no se está haciendo nada. Y N cantidad de cosas. Yo digo, ¿por qué este señor se postuló para ser alcalde? Es decir, yo en mi sano juicio, lo último que haría, y no porque esté prohibido por la ley aspirar a un puesto público como pastor, como ministro de culto, sino porque si con mi iglesia, que son lindos, y las extensiones, y tengo un montón de cosas, hoy, bueno, ¿qué te cuento? Tú también estás muy ocupado y todo el mundo está muy ocupado. Pero tengo un montón de cosas que hacer y viajes ya en cartera para ver a nuestras extensiones. Tengo suficiente. Digo, ¿qué carambas haría yo como alcalde? O sea, sería volverse loco. Sin embargo, la gente que busca cargos públicos, debemos entender que aparte de su discurso, de el bien de la comunidad y de su corazón por los ciudadanos, pues debe haber otros intereses, ¿no? Y así lo dejo nada más, porque entrarle a esos paquetes tan enormes, debe de haber algo más que solamente querer arreglar cosas, ¿no? Que luego ni se arreglan, quedan peor, pero hay más intereses. Entonces, en los gobiernos del planeta, antes, hoy y el día de mañana, notaremos que siempre quedan a deber y podrán ser de buen corazón y con buena aspiración, pero la obra por hacer es tal que siempre van a quedar a deber. Y pensando en los demás intereses alrededor, pues también tendrán que deberse a ellos. Y entonces así, rescatando mi postura de no seguir con la polarización que existe actualmente en nuestro país y no ofender a mis ovejas a favor o en contra del gobierno actual y no manifestar mi parecer a favor o en contra, describo que desde el tiempo bíblico al gobierno en turno se le describe con desprecio por una actuación donde deja a deber. Y en Hechos dice, creo que lo dije muy bien, ¿no? Creo que es que aquí tengo mi asesora, mi censura también, porque quiero cuidarlo. Antes no lo cuidaba, que sí me pronunciaba fuerte y directo, pero no lo hago para que nadie más lo haga. Porque si no bloqueo el chat, bueno, ya no lo bloqueo, ahora saco al que me ponga cualquier cosa que polarice a nuestra iglesia, porque nuestra iglesia debe estar unida independientemente de el sentir político de cada cual y respetar a favor o en contra y no pronunciarnos en favor o en contra. Pero entonces, repito, en la Biblia, el gobierno en turno cruel mata cristianos y trae una hambruna del tamaño del planeta. Entonces el asunto es, se pide fidelidad con la enorme vicisitud, fieles. Ahora, mira, el texto pone un paliativo. Un paliativo es un as bajo la manga. Se pide fidelidad, viene una gran hambruna y el paliativo es que a través de ángeles, voy a decir así, va a haber asistencia. Es decir, va a haber una llanta
que se avienta al que se está ahogando para que flote, para que no se hunda. Un salvavidas, ¿sí? Y dije ángeles, y quiero que me entiendas otra cosa. Estos son los mensajeros. Melech y Angelus, uno en hebreo y otro en griego, no hacen más que describir mensajeros. Un mensajero puede ser un humano, puede ser una circunstancia, puede ser un animal, puede ser un ser espiritual. Todo eso envuelve el paquete de mensajero. Dije animal y te explico. No viene al caso mencionarte las razones, pero llego un poco con cuerda por muchas cosas. Me recibe la mascota de Nelly, Lea, que yo le digo Pello, porque mis hijos de pequeños así le decían a todos los Pellos. Bueno, el animal casi me abraza, me besa, o sea, ni pera me recibe así. No. Claro que no estoy bromeando. Aquí, y no porque salga en este momento, es que la ilustración, como dije animal, pero yo dije, creo en una tesis, puse que era un ángel. No recuerdo en qué documento, pero un documento formal, puedo hacer una tesis. Dije, Perita, Dios me la envía del cielo, es un ángel con piececitos para acompañarme en el pastoral, porque si no ha sido por ella, yo le he dicho N cantidad de veces a voz alta, en bajito, como sea, si no es por ella, yo no ministro de ese tamaño. Tan débil me veía el Señor, tan frágil, tan incompetente, que tuvo que mandarme un damón, un angelito, una pastoraza del calibre de Perita. Que como dije en un audio hace poco, yo no soy ni siquiera el tapete donde se limpie sus piececitos de ese pelo, de ese tamaño. Es el corazón de la iglesia y yo pretendo ser el cerebro, pero tampoco. Ahora, cuando dije animal, es porque Dios va a emplear lo que sea. Emplea un ángel del tamaño de pera como emplea una mascota. Vengo con la cuerda así y sale la mascotita, me abraza, me besa, por supuesto, Nelly es también otro angelito, bien cálida, esta chiquita y siempre responde las emergencias para salir adelante. Pero llama la atención que el Señor hasta de un pello se sirve para dar un salvavidas, ¿sí? Un flotador para que no te hundas. Entonces son tres cosas. Se nos pide fidelidad, hay una hambruna y hay paliativo. Ahora, te estaba explicando con el término ángel. Tú debes entender que tu traducción de la Biblia, de la versión que sea, pues va a traer lo que los copistas en el transcurso del tiempo y de las geografías, pues anotaban para favorecer la comprensión y que en algún momento dado esto se incluye como material inspirado. Le decimos variantes, por eso el exegeta tiene que en la traducción aclarar, esto sí es del material inspirado, esto es un añadido, bla, bla, bla. Ahora, otra cosa es esto, el sincretismo religioso. El sincretismo religioso quiere decir que cualquier escritor bíblico estaba influido por las ideas de su tiempo. Como hoy nos pasa, no es ajeno. Tenemos ideas de filosofía materialista, tenemos ideas del catolicismo romano, tenemos ideas del cristianismo fundamentalista, somos una revoltura. Por eso el discipulado mucho es ir quitando toda esa revoltura que se nos viene acumulando de rato, ¿ok? Bueno, pues igual le pasa al escritor bíblico. Entonces, tú ves, sobre todo en los episodios del nacimiento de Jesús, estas descripciones de los ángeles con alitas y que flotaban y volaban. Eso es influencia de las religiones persas, medo-persa de Medio Oriente, se llama zoroastrianismo. Yo no digo que no haya dicho Dios, y eso anotó el evangelista, os ha nacido hoy un Salvador en la ciudad de David, que es Cristo el Señor, y está en un pesebre, y vayan y adórenle a los pastores.
y que lo pronunció a través de sus mensajeros. Pero la descripción que hicieron de estos mensajeros, influidos se llama sincretismo, por el cúmulo de ideas que tiene el escritor sagrado, pues les puso alas y los pusieron a volar. Entonces, cuando yo te digo ángel, tú piensas, va a traer alas y va a estar así como que flotando. Pues fíjate que no, porque los mensajeros de Dios, personas, animales o seres espirituales, se pueden presentar como se le antoje al soberano Señor, porque su fin va a ser, al fin, lanzarte la llanta, el salvavidas, para que no te ahogues, para que flotes. Y puede hacerlo de muchos modos. Es más, estos seres espirituales hasta pueden venir con una apariencia que tú puedes creer que es física, pero no es una encarnación. Le decimos de otros nombres estas manifestaciones, fanías. Sin embargo, tú te puedes ir con la finta de que tú jurabas que viste a una persona enfrente que se te quedó viendo y que tú por verlo te distrajiste y no te atravesaste y no te atropelló el carro y que cuando volteaste a ver al fulano que se te quedó viendo para que no te atravesaras, ya no lo viste jamás. ¿Me explico? No es que se encarne, eso nada más le corresponde a Logos, al Hijo de Dios, pero es manifestación. Entonces, no necesariamente van a tener alas, pero son mensajeros y podrán hablar, podrán hacer cosas. El hecho es que te rescata Dios, no ellos. Y va a emplear, ándale. Bueno, es que iba a empezar con pera. Va a emplear mascotas, puede emplear a mi preciosísima esposa, puede con mi colaboradora Nelly tan eficiente, o como se le antoje a Dios. Ahora, aquí viene lo chido. Te pide fidelidad. ¿Por qué? Porque el mundo está canijo. Porque la vida no es fácil. Porque ya desde que nacemos en el hábitat de pecado, y la paga del pecado es muerte, o sea, entiende, el paquete vino completo. Nacemos pecadores, nacemos mortales, nacemos corruptos. Perita le gusta mucho ver al nene, así le digo al nieto. El nieto es pecador, por más hermoso que sea, para ella y para mí, ¿verdad? Y para los papás. Pero es pecador, no tiene que hacer nada, nada más nacer, porque nació en un mundo caído. Como un enfermo contagia al feto y nace enfermo el feto. Así nos pasa. Cosa aparte es las gracias que ya traemos, nuestros pecados, que vamos a ir haciendo. Porque no solo es de acción, sino es de actitud. Bueno, ya sabes, lo he dicho otras veces. Pero al decir que el hábitat es pecaminoso, estamos diciendo, ya empezamos mal, empezamos contracorriente. Y entonces le agregamos los añadidos: enfermedad, carestía, violencia, maldad, inseguridad, impureza sexual, lascivia, intereses X, Y, Z, materialismo. La gente mata por dinero. ¿Sí supiste en los noticieros que hicieron matar a un empresario que iba hacia el aeropuerto por 2,000 pesos? 2,000 pesos le pagaban a un sicario de 17 años para matar al tipo. El que resulta muerto es el sicario. Y en las investigaciones, un joven y todavía, fíjate, de motocicleta, y todavía salen las noticias que los motociclistas le rinden homenaje y lo despiden haciendo un show ahí estos tipos. Entonces, el colmo es un escuincle que por 2,000 pesos iba a matar. Resulta muerto y todavía lo homenajean los motociclistas. Yo cuando veo los noticieros, me quedo de a 6 porque digo, ¿hasta dónde llega lo súper estúpido, el 666 del ser humano? Y que así diga el salmista, y así piensas en nosotros. ¿Cómo ama Dios? El mundo es difícil. En el texto de Hechos, la hambruna.
Fíjate que hablar de hambruna es una cuestión muy, muy delicada, muy grave, porque eh, se experimenta esta de distintos niveles, como pasarte un día, ¿no? Ocupado o con otras cosas, pero el hambre que ya se trae de tiempo es terrible. Vemos también en la ciudad gente de Haití que están en las esquinas pidiendo ayuda. Yo no puedo imaginarme, y espero que tú tampoco, lo que es la hambruna en esos niveles. Pero junto con la hambruna, los problemas de salud. Mira, te estoy hablando de condiciones que suceden por el hombre y de otras que no necesariamente. Sin embargo, todas nos afectan. Y me atrevería a decir que hasta cierto punto todo tiene origen en la mano del hombre. De hecho, la creación gime, dice Romanos 8, y no gime por ella, por nosotros, por nuestro pecado, la creación está contaminada. Ahora que se habla de energías limpias en el mundo para corregir precisamente tanto daño que se ha venido haciendo por la mano del hombre. Entonces, hasta del COVID se decía que tuvo que ver la mano del hombre. Mira, sin polemizar, solo digo, la existencia es muy complicada y uno podría desertar. Y desertar tiene dos variantes. Una es apostasía, que es reniego de Dios y le doy la espalda. Y la otra es una tibieza que lleve a un enfriamiento, que lo que haga sería apagar el espíritu que mora en nuestro corazón, que puede ser contristado por pecado, pero apagado en el sentido no de que se va, sino que queda disminuido porque entonces estoy en una vida mundana que no respeta la presencia de Dios y que ahora sí los valores escriturales ya no me importan porque estoy frustrado o decepcionado. Si no le doy la espalda a Dios, sí vivo de una manera que ensucio el nombre de Dios. Entonces esas son las alternativas. Pero lo que dice el texto es fiel contra viento y marea, hambruna o lo que venga, de mano del hombre o no, del gobierno o no, pero fiel. Y vienen los paliativos. Dios va a proveer mensajeros y te va a volver a levantar. Mira, sin adornarme, pero hasta esto puede ser un mensajero para decirte que te levanta Dios. No sé, Él va a emplear lo que sea. Pues no, en el Antiguo Testamento hasta habló por una asna. O sea, entonces Dios va a emplear lo que sea para decirte, hijo, estoy contigo. Hijo, la vida es canija, pero estoy contigo. Hijo, vamos a salir adelante, no te rindas. Hijo, persevera hasta el final, sé fiel hasta la muerte. Y dado que eso se decía cuando de veras mataban a los cristianos, ahorita ¿qué nos puede pasar? Circunstancias, carestía, problemas de salud, pero no nos matan por nuestra fe. Y en ese tiempo sí, y en ese tiempo se decía, pues hasta allá, hazlo, sé fiel, no reniegues del nombre sagrado. Y la expectativa hermosa es las 7 cartas de Asia lo describen, llegará el momento en que Él te va a limpiar tus lágrimas. Quizás tú te las limpias hoy, frustrado, cansado, derrotado. Y ¿sabes qué? Se vale, porque cuando te contienes, te haces daño. Cuando te desahogas, te alivias. Cuando sacas tus lágrimas y exclamas, ¿verdad? Tu gran incapacidad. Dice el texto, mira, ahorita te limpias tú tus lágrimas, pero va a llegar el día, porque va a llegar. De chavo, cuando jugaba el deporte del cielo, yo decía, puta, de aquí a que tenga 40 años, ¿verdad? Tenía yo menos de 20 y decía, de aquí a que tenga 40, o sea, van a pasar 20. Pues ya lo rebasé por más de 20. O sea, ya estoy ahora sí que viviendo horas extras. Llega, por más lejos que te parezca, el día llega. Entonces la parucía, la manifestación última visible de nuestro poderoso Señor se va a dar. Y dice el texto. Y entonces Él es el que te va a limpiar tus lágrimas. Como un papá con un hijo que se acaba de lastimar y te abraza
y te consuela y te soba y te limpia tus lagrimitas y te dice, no pasa nada, mijo, aquí estoy yo, ya calma, tranquilo, aquí estoy yo y te limpia. Y tú puedes decir, es que estuvo feo, es que estuvo difícil, es que me costó trabajo. Te va a limpiar tus lágrimas y te va a decir, ya, pasó. Y no va a volver a suceder. Porque dice el texto que no solo limpia tu lágrima, sino te asegura. Se fue la enfermedad, se fue el problema, se fue la carestía, se fue la corrupción, se fue el malestar, se fue la maldad. Todo es hecho nuevo. ¿Qué te parece? Entonces Dios te pide fidelidad. Yo he oído mucho de ustedes que en sus vicisitudes están firmes y dicen, como les esté yendo y bailando con la más horrible, ¿no? Dicen, pero estamos con Dios, Dios es generoso, Dios es misericordioso. Varias de ustedes, preciosas damas, en el pastoreo y en los mensajes con perita y todo, pasó esto, pasó lo otro, pasó aquello, y luego con los hijos, que es donde más nos duele. Recién una preciosa guerrera de oración con un hijito que estaba padeciendo algo. Perita, pero aquí estamos fieles porque Dios es bueno. Paso, mecha. Qué testimonios de mi gente hermosa que en medio de sus tribulaciones están exaltando a Dios. No solo no apostatan, no solo no enfrían al Espíritu, sino más con más fervor están diciendo que están dedicados a Dios. Esto tiene dedicatoria para ti, Rosy, para ti, Martita, para ustedes que las oigo en sus vicisitudes, exaltar el nombre del poderoso Señor. Y pues está el paliativo. ¿Qué manda Dios para darte una palmadita en la espalda y decirte, vamos, vamos? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le da recomendaciones porque es un pastor novato. Y como pastor novato, no en la vida, porque era un hombre cuarentón, ya estaba aplaudidito, pero en el servicio, en el ministerio, era novato. Le iban a faltar un mundo de cosas. Entonces el apóstol le dice, mira, yo le agradezco a Dios porque como yo deposité mi vida creyendo en Él, Él ha depositado la suya creyendo en mí y me pone en el servicio. No le dice a Timoteo, haz lo mismo, pero le dice de manera indirecta en todas las demás expresiones, no tienes otra, porque el tremendo apóstol que en ese tiempo era perseguido y no valorado, como hoy día, en ese tiempo, él dijo, como yo creí en él, él cree en mí. Ahora, la pregunta es, ¿defrauda a Dios? No. Aunque los que apostatan y apagan el espíritu pueden decir que sí. Pero mi argumento es, defrauda la interpretación o expectativa que tenían de una respuesta de Dios, que es diferente a que defraude Dios. Porque al final también es otra promesa, todo es para bien. Y eso se entenderá en la resurrección plenamente, pero tendremos buenas pistas aquí y ahora para ir descifrando eso también. Entonces, con todo lo que te estoy diciendo es, pues, amarra el ancla, ¿no? Es pon cemento en tus piernas, ¿no? Y más que nunca, firme, firme, porque Él te lo pide. Aunque rememos contra corriente, contra viento y marea, vicisitudes que vienen y vendrán y siguen, pero anclados en el poderoso nombre. Y estará mandando los mensajeros de un modo o de otro para seguirnos reconviniendo y diciendo, hijo, adelante. Todavía no está terminado el juego. Vamos a ganar. Nada más no te me rindas ni te me pandes. ¿Creíste en mí? Creo en ti. Alguna vez en las catacumbas
el carcelero, el centurión, metía a los cristianos. Y allí encerrados, esperaban su muerte por fieras, la esperaban por gladiador, la esperaban por hambre, ya iban a morir. Pero el centurión, al meterlos con ese coraje, siguiendo órdenes del gobierno, metiéndolos, se quedaba asombrado de verlos. Ahora sí, como dice, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Te he dicho otras veces, tantas veces, solo el Paráclito, el Espíritu Santo, proporciona lo que necesita el creyente en el momento dado. Y solamente él lo experimenta, porque lo alababa. Entonces el centurión queda impresionado por eso, pero hasta allí. Y sus superiores, pidiendo que siga encerrando creyentes, persiguiéndolos, él les dice, pero ¿qué daño han hecho? Yo sigo órdenes y hago lo que me piden, pero ¿qué daño han hecho estos? Pues van contra el César, hacen otro César, hay que encarcelarlos, que mueran. Y entonces lo hace. Se pierde porque las autoridades están ocupadas con otros y haciendo tantas cosas, ¿no? Pasa el tiempo y no lo encuentran. ¿Dónde está este soldado? ¿Lo mataron? ¿Lo secuestraron? ¿Qué pasó? Bueno, no había secuestros en aquel entonces, ¿no? ¿Qué pasa con él? No lo hallan, no lo encuentran por ningún lado. ¿Dónde está? Pasa el tiempo. Y entonces en una de esas, otro soldado, otro de los centuriones, agarra a un individuo desasiado, sucio, barbón, greñudo, feo, con harapos, y lo avienta al fondo. Y cuando lo ve, le dice, Julio, ya te encontramos. ¿Qué haces aquí con estos? Y su respuesta fue, por mi Señor soberano, esto se padece sin ningún problema. Por tu Señor soberano es el César. No, mi Señor soberano es el Hijo de Dios que murió en la cruz y pagó mis pecados. Y estos me lo enseñaron. Y con ellos voy a los brazos de mi Señor soberano. ¿Ves hasta dónde llega a ser fiel? Bendiciones para todos.